Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Una vez más le damos las gracias al Señor porque Él es bueno y porque es bueno nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer, un amanecer hermoso. Gracias a la misericordia de Dios. Hoy, querido hermano, les invitamos a poner atención a lo que el Señor nos va a hablar a través del Evangelio. Hoy llegan los fariseos a preguntarle a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cómo vendrá el reino de Dios? Tal vez alguna vez nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo se hace presente el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar? ¿Cómo se hace presente? ¿Por qué no lo descubrimos ese reino de Dios? ¿Cuál es lo que obstaculiza no ver el reino de Dios? Hagámonos una pregunta al escuchar el Evangelio. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 20 al 25. San Lucas 17, 20 al 25. Y lo vamos a hacer todos juntos, diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla en el extremo al otro lado del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, pidámosle al Señor que al escuchar la palabra podamos entender y podamos descubrir el reino de Dios. Cómo se hace presente en nuestra vida. Pidámosle al Señor por medio del Espíritu Santo nos dé la claridad, el discernimiento para poder comprender que el reino de Dios ya está entre nosotros. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. El día de ahora ya es jueves 14 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo, amados hermanos? El tiempo corre. Y nosotros nos quedamos a veces diciendo, ya es fin de mes. Pero bueno, estamos aquí dándole gracias a Dios, comprendiendo la importancia que debe de ver y debe de despertar en nosotros en escuchar y leer la palabra de Dios. Y hoy en este día, en estos breves minutos, demos un espacio para poner en nuestro contexto personal la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo alimentarnos más de esa palabra, cómo enamorarnos más de la palabra, cómo centrarnos más en la palabra. Y hoy este día que estamos aquí en casa, queremos enfocarnos en 3 puntos
elementales del reino de Dios. Primero, cómo descubrirlo, cómo hacerlo nuestro y cómo hacerlo llegar a los demás. Oigan bien, cómo descubrirlo, cómo hacerlo nuestro y cómo hacerlo llegar a los demás. Hay muchas formas en que nosotros lo podemos descubrir. Porque los fariseos y los judíos pensaban que el reino de Dios iba a llegar como un reino terrenal, con ejército, con poder terrenal, con espadas, como vemos los reinos de la tierra. Y el reino de Dios llegó de una forma sencilla, de una familia humilde, pobre, de San José y la Virgen María. Allí se hizo presente en esa familia. Lo mismo nosotros sabemos que podemos descubrirlo en una familia, en mi familia, por medio de mis hijos, por medio de mi esposa, por medio de mi esposo, por medio de las actividades familiares. Allí viene el reino de Dios. Allí se hace presente. Solo falta descubrirlo. La manera en que nosotros lo podemos descubrir. El reino de Dios. Y los judíos no entienden y le hacen esta pregunta a Jesús. Los fariseos no entienden. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Esa pregunta nos podemos hacer nosotros hasta el día de ahora. Hay gente que está enfocada más en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo y no pone atención a lo que es bueno. Yo les dijera, si yo estuviera haciendo payasadas en TikTok, estuviera haciendo cosas, estuviera por lo menos aquí conectado unas 3,000 personas. Pero como no sabemos descubrir el reino de Dios, queremos ver las cosas de una forma, oigan bien lo que voy a decir, de una forma superficial de lo que el mundo me presenta. Yo no sé descubrir el reino de Dios y no pongo atención cómo Dios me habla. Por eso que aquí solo vamos a ver unas 4 o 5 personas escuchando la palabra de Dios, porque no sabemos descubrir el reino de Dios. Y ese es lo que nosotros hoy es el llamado. Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo hacerlo nuestro y hacerlo llegar a los demás? Esta pregunta, nosotros hoy, al escuchar la palabra de Dios, Jesús nos da una respuesta. Jesús le respondió: el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se puede decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo más ya en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. ¿Dónde vamos a buscar el reino de Dios? Muy dentro de ti, en tu corazón. Él es más que un niño para ti. Allí buscamos el reino de Dios muy dentro de mi corazón. Cuando descubro el reino de Dios en mi corazón, estoy atento a escuchar su palabra. ¿Cómo? Está cerca ya, está en medio de nosotros por medio de su palabra. Cuando escuchamos, abrimos la palabra de Dios, el reino de Dios se hace presente y lo descubres en tu corazón por ese amor, por la palabra de Dios. Pero si a ti no te dan ganas ni siquiera de leer un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia en el día, estás preguntándote lo mismo como los fariseos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cómo se hace presente el reino de Dios? El reino de Dios se hace por medio de la palabra de Dios. Cuando tú lo escuchas, cuando tú te la comes, cuando tú te saboreas la palabra de Dios, allí se hace presente el reino de Dios. También Jesús se hace presente en la vida eucarística. Por medio de la Eucaristía Jesús se hace presente. ¿Cuánta gente va a misa? Va a misa. Mi parroquia es una misa que solo sentados creo que caben como 1,000 personas.
Y vaya a ver cuántos comulgan. Ellos van a misa, pero no han descubierto ese anhelo dentro de su corazón de poder ser el reino de Jesús por medio de la vida eucarística. Qué bueno sería, hermano, que cada vez que vayamos a misa descubramos a Jesús, porque Él dijo: yo me quedaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, por una vida eucarística. Descubrimos el reino de Dios por la vida sacramental. Cuando yo busco la manera de arreglar mi condición de pareja y ahora quiero casarme, vivir una unión en el santo sacramento del matrimonio, allí descubrimos el reino de Dios, hermanos. Cuando yo quiero vivir una vida sacramental, cuando yo quiero vivir, amados hermanos, una vida reconciliada con Dios por medio del sacramento de la confesión, allí descubrimos el reino de Dios, de la misericordia, el reino de amor, que si ese presente ya está en medio de nosotros. ¿Cuánto nos nace irnos a confesar? Los confesionarios pueden estar vacíos y no vamos a confesarnos. Jesús se hace presente en su reino por la vida comunitaria. Cuando nos congregamos en ese movimiento, en ese ministerio, en esa comunidad, Jesús se hace presente en esa vida comunitaria, grupo de oración. Allí se hace presente el reino de Dios por medio de esa vida familiar comunitaria. Jesús se hace presente también ya en medio de nosotros cuando le abrimos las puertas de mi casa, de mi corazón, de mi familia a Jesús, y lo estoy haciendo como rey de mi vida. Allí se hace presente el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando tengo un encuentro en lo personal con Jesús, se hace presente el reino de Dios en mi vida. También Jesús se hace presente en su reino por medio del pobre, por el necesitado. Cuando ayudamos a ese pobre, ahí está presente el reino de Dios. Por medio de ese enfermo, por el medio de ese enfermo que sufre, ese enfermo necesitado, ahí se hace presente el reino de Dios. Es el modo en que lo podemos descubrir. Ahora, ¿cómo lo hago presente? ¿Cómo lo hago presente en mi vida? Abriendo el corazón, abriendo mi corazón de par en par, dejando todo egoísmo, dejando toda envidia, dejando toda soberbia, dejando todo orgullo. El reino de Dios lo hago mío, lo hago presente en mi vida. Qué importante sería darnos un espacio el día de ahora, amadísimos hermanos, y descubrir el reino de Dios en lo más sencillo, en lo cotidiano, en el trabajo, en esa relación con el que hago con mi compañero, mi compañera de trabajo. Ahí se hace presente cuando yo actúo de una manera justa, de una manera amorosa, cordial, respetuosa hacia los demás. Allí el reino de Dios lo hago presente en mi vida. Pero recordando también que el reino de Dios estamos llamados a descubrirlo en lo personal. En lo personal. No olvidándonos que ese reino de Dios lo recibimos desde el bautismo. Desde el bautismo recibimos ese reino de Dios. Y ese reino de Dios lo hago mío todos los días de mi vida. Pero también lo hago presente a los demás en las acciones que yo haga. En los comportamientos que yo viva y haga con los demás. En el testimonio que yo dé hacia los demás. Ahí se hace presente el reino de Dios. Y se lo hago presente a los demás. Pero qué triste sería, hermano, que a la última hora andemos buscando, porque Dios nos ha dado una vida para descubrir el reino de Dios. Y lo mismo dice la lectura del día de ahora que nos presenta. Les dijo entonces a sus discípulos, son los seguidores de Jesús: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Va a llegar esos tiempos en que pocos se va a escuchar la palabra de Dios. Pocos van a ser los que queramos predicar la palabra de Dios. Pocos van a ser los sacerdotes que van ahora a comprometerse a seguir siendo sacerdotes comprometidos, celebrando la Eucaristía, celebrando la unción de los enfermos. Pocos van a ver. Llegará ese día, dice Jesús, en que ustedes desearán deseando tener la presencia del Hijo de Dios en la vida sacramental,
pero pocos no lo van a lograr. Es entonces donde se presentarán los engaños. Es entonces donde se presentarán la facilidad de querer buscar al reino de Dios y no lo vamos a encontrar. Dice, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como un fulgor de relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya Jesús está hablando de su segunda venida, el día del juicio final. Pero para eso, ya el reino de Dios debemos de descubrirlo. Para eso debemos de prepararnos para esa segunda venida. No pensar, amados hermanos, que voy a gozar la vida loca todavía en este mundo, sin darnos cuenta que el Hijo del Hombre puede venir, Jesús puede venir en su segunda venida como un cerrar y abrir de ojos, como un relámpago, como un fulgor, vendrá el Hijo del Hombre. Preguntemos nosotros, hagámonos la pregunta, ¿yo y mi familia, o mi familia y yo, estamos preparados? En lo personal, yo ya estoy preparado para la venida del reino de Dios, en su segunda venida. Ya estoy buscando arreglar mi condición personal, mi condición familiar. Porque si el reino de Dios se hace presente en la vida matrimonial, ahora voy a arreglar mi vida. Voy a poner en un contexto sacramental mi vida y arreglarla. No esperemos tener 50 años de estar juntos para buscar a casarnos. Es ahora, busquemos el matrimonio, busquemos a arreglar nuestra vida. Y el que quiera vivir soltero, hágalo dignamente, porque el reino de Dios se hace presente por medio de esta forma. Pero también hay que prepararse para esa segunda venida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para descubrir ese reino? Primero, número 1, en lo personal, descubrir el reino de Dios. Descubrirlo, teniendo un encuentro personal con Él. Número 2, ¿dónde lo vas a descubrir? En lo más profundo de tu corazón. 3, vivamos un verdadero reino cristiano, no un reino terrenal, no un reino que me presenta el mundo. Vivamos el reino que Cristo me presenta en lo cotidiano de nuestras vidas. Número 4, dejemos que Cristo reine en nuestros corazones, abriéndole también las puertas de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio, y que sea Él el centro de nuestra vida. Y por último, recordemos que el reino de Jesús es un reino de amor. Es un reino de amor que se hizo presente. Vivamos ese amor, pero compartamos el amor como el reino de Dios que se ha dado en nuestros corazones. Compartamos el evangelio del día, hermanos. Transmitamos esto que hemos escuchado por medio de la palabra de Dios, recordando que cada uno de nosotros también debemos de dar a conocer a los demás el reino de Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bendiciones, que tengan un hermoso y bendecido día.